Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Martín Gómez y pertenezco al equipo de Cultura de Cerveza. Bienvenidos nuevamente a estas sesiones centradas en la cultura de la cerveza o el mundo cervecero. En esta ocasión, de lo que quiero hablaros es del proceso de elaboración, el cual comienza siempre, en mi opinión, con la creación de una receta cervecera. Esta receta cervecera, el maestro cervecero, para poder crearla, necesita conocer a la perfección todo el proceso de elaboración, es decir, todos los parámetros, todas las fases, las subfases implicadas, y de esa manera poder predecir o poder obtener el resultado final perfecto. De manera general, podemos describir este proceso de elaboración englobando a 5 grandes partes, ¿vale? 5 grandes procesos implicados en un proceso general, que serían, por un lado, el cocimiento, ¿vale? Donde obtenemos el mosto cervecero. Después le seguiría la fermentación, el procesado de ese mosto cervecero para obtener la cerveza. La maduración, el cual pasamos de una cerveza joven a una cerveza ya finalizada. El acondicionado, donde ajustamos la calidad y ajustes finales de esa cerveza. Y por último, el envasado. De una manera resumida o de una manera ya metiéndonos un poquito más en materia, podemos decir que el proceso físico de la elaboración de la cerveza comienza con la molienda. El grano, la malta de cebada, se tiene que moler para poder hacer más accesible la ruta de extracción de los nutrientes que posee. ¿Y quién va a extraer estos nutrientes? Por así decirlo, pues el agua. El agua, cuando mezclamos este grano con este agua a determinada temperatura en la maceración, que luego hablaremos un poquito de ella, lo que hacemos es extraer los nutrientes y cuanto más fina sea la molienda, mayor accesibilidad tenemos a dichos nutrientes. Por lo tanto, aunque hay muchos tipos de molienda y se utilizan diferentemente o de manera diferente según el tipo de elaboración que se tenga, lo que consiste en todas ellas es en acceder a esos nutrientes y por lo tanto tenemos que moler ese grano indistintamente, ya sea más fino o ya sea más grueso. A este proceso de molienda le sigue, como os decía, la maceración. Podemos, digamos de alguna manera, la mejor forma de explicarlo es a través de, o enseñándoos, o a través de una sala de cocción, una sala de calderas, como nosotros lo llamamos, que es el corazón de una fábrica, ¿vale? El corazón donde se elabora el mosto cervecero que al final es indispensable para la elaboración de una cerveza. Por lo tanto, a medida que vayamos hablando de las distintas fases implicadas en la elaboración de cerveza dentro de la sala de cocimiento, lo mejor es que las podáis ver, digamos, más que las podáis ver, que podáis ver dónde ocurre, cuáles son los equipos implicados en ellas. La maceración, como os decía, podemos dividirla en dos partes. Por un lado, tenemos una maceración de adjuntos, que sería por separado, y solo en aquellas recetas que los requiera. Por ejemplo, un adjunto sería el maíz, el arroz, el sorgo, es decir, cualquier otro cereal a mayores de la malta de cebada y que con ello busquemos un perfil sensorial diferente en nuestras recetas. De todas maneras, la maceración o el objetivo de macerar es el mismo, tanto sea de adjuntos como sea de malta de cebada. La maceración se centra en obtener a partir de ese grano y agua un mosto cervecero rico en azúcares fermentables. La malta de cebada es rica en almidón y los adjuntos también, y por lo tanto con esta maceración lo que queremos hacer es que el almidón, es una molécula compleja, ¿vale?, se divida en sus componentes o en componentes más sencillos, como son los azúcares fermentables. Conocéis la glucosa o, por ejemplo, el azúcar de la malta o el azúcar mayoritario de la malta, la maltosa. Estos azúcares más sencillos son de los que se alimenta la levadura para poder llevar a cabo la fermentación y, por lo tanto, la obtención de nuestra cerveza. Es así que para poder obtener estos azúcares más sencillos necesitamos que se pongan a trabajar unas proteínas que denominamos enzimas, que lo que hacen es, digamos, separar o fragmentar este almidón en estos azúcares más sencillos. Y para ello se requiere un medio líquido, agua y unas determinadas temperaturas, es decir, una serie de temperaturas a función de cómo vamos cambiándolas, entran en juego o entran en actividad cierto tipo de enzimas y por lo tanto lo que se hace es jugar con estas temperaturas haciendo una rampa o una serie escalonada a la cual van trabajando diferentes enzimas con el mismo propósito, todas y cada una de ellas, que es obtener azúcares o nutrientes fermentables. Bien, una vez que tenemos este mosto, que por cierto puede tenerse de diferentes maneras, puesto que al igual que antes decíamos que no requerimos la misma molienda para todos los procesos, eso va muy relacionado con el tipo de maceración que tenemos.
Tipos de maceradores, principalmente, o tipos de maceración, existirían varias, ¿vale? Pero, digamos, equipos realmente son dos, que sería el cuba filtro y el filtro prensa. La diferencia que existe entre estos dos tipos o equipos, mejor dicho, de maceración, radica en que en la cuba filtro lo que se hace es recircular el mosto, ¿vale? Recircular el mosto de manera constante sobre el propio grano, que tiene una molienda mucho menos fina, ¿vale? Una molienda más gruesa y actúa como propio filtro. Lo que hacemos durante la filtración con ese filtro prensa es precisamente tener una molienda más fina, tenemos un mayor rendimiento, es por ejemplo el que utilizamos nosotros en nuestra sala de calderas, y lo que hacemos es sacar todo el conjunto de restos sólidos y líquidos para este filtro prensa donde separamos por una parte un mosto líquido y por la otra separamos el bagazo. Este bagazo no son más que restos sólidos de cereales a los que ya le hemos extraído todos esos nutrientes, ¿no? Todos esos nutrientes que de alguna manera ya los tenemos en ese mosto y por lo tanto el bagazo pues ya no nos sirve para el proceso de elaboración de cerveza. No significa que no le demos otro uso. ¿Qué uso? Pues por ejemplo es un excelente pienso animal. ¿Vale? Los ganaderos, digamos que les interesa muchísimo hacerse con este bagazo, puesto que las vacas lecheras, las vacas productoras de leche, se benefician del alto valor nutritivo que tenemos este pienso. O este bagazo, ¿no? No este pienso. Bien, de alguna manera lo que estamos haciendo con esta filtración no es otra cosa que clarificando el mosto, es decir, eliminándole restos sólidos para que nos quede, digamos, un mosto limpio. Aquello que hacemos después con el mosto, es decir, por un lado tenemos el bagazo, luego ese mosto, que ya lo podemos llamar mosto, lo tenemos que hervir. El hervido se produce en la caldera de ebullición. El hervido debe de ser vigoroso. Durante el hervido se producen básicamente dos etapas, o mejor dicho, más que etapas, dos objetivos. El primer objetivo sería evaporar o deshacernos de productos que luego nos van a causar problemas de organolépticos, es decir, nos van a causar defectos en nuestras cervezas, como puede ser el DMS, que es un producto que causa olores extraños en nuestras cervezas y se genera de manera natural por los compuestos que tiene el propio grano. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es sensible a la temperatura. Si le damos un hervido vigoroso, nos deshacemos de él por propia evaporación. Entonces, uno de los objetivos es deshacernos de esos subproductos. El segundo objetivo sería, digamos, añadir o tener las adiciones de mosto. Habría un tercero, de mosto, perdón, de lúpulo. Habría un tercer objetivo que sería esterilizar el mosto también, pero eso, como ya es una ebullición, como es un hervido y además durante un tiempo prolongado, pues ya lo damos por supuesto. Con las adiciones de lúpulo, o de mosto, como decía antes, con las adiciones de lúpulo, lo que me refiero es que en esta fase en la cual aportamos este ingrediente, el lúpulo. ¿Con qué propósito? Pues principalmente en la mayoría de las recetas se adiciona con dos propósitos. Uno, aportar amargor y otro, aportar aromas y sabores. ¿Vale? Sería este conjunto. Lo que pasa, y digo que normalmente se hace así, porque aunque sí que es cierto que el lúpulo se utiliza para aportar estas tres cosas, amargor, sabor y aromas, no siempre se utiliza de la misma manera. Por ejemplo, en la mayoría de las recetas se emplea el lúpulo de amargor al inicio de la cocción para que con ese calor y ese tiempo de cocción, pues le demos tiempo a que el mosto extraiga del lúpulo y diluya en él los compuestos que provocan amargor o el sabor amargo en la cerveza. ¿Qué ocurre? Que el lúpulo que añadimos al principio, pues digamos que esos aromas que tenía se van a ir. ¿Por qué? Por la evaporación. Los aceites esenciales, que son aquellos que provocan estos aromas y sabores del lúpulo, con las altas temperaturas, pues se evaporan. Por eso se hace siempre una segunda edición de lúpulo, pero justo antes de terminar la cocción. Por lo tanto, lo que conseguimos con esta segunda edición de lúpulo es preservar ese aroma, ese sabor característico, ¿vale? Ese carácter en nuestras cervezas. Bien, una vez finaliza esta fase de cocción, necesitamos pasar a un último tanque, a un último instrumento, a un último equipo de esta sala de cocción, que sería el tanque remolino o tanque Whirlpool. ¿Vale? Este tanque, como su propio nombre indica, lo que hace es generar o favorecer una fuerza centrífuga, es decir, una corriente circular de cerveza, de mosto caliente. ¿Qué ocurre? Esta fuerza lo que hace es concentrar los sólidos que hay en suspensión, restos de lúpulo, por ejemplo, o restos de proteínas que han coagulado durante la
ebullición, ¿vale? Los va congregando y los va acumulando en el centro del tanque, de tal manera que una vez finalizamos esta fase, retiramos la cerveza por los lados y nos queda en el centro del tanque pues una serie de sedimentos que de alguna manera nos hemos librado de ellos, ¿vale? Aumentando ese efecto de clarificar el mosto, ese objetivo de clarificar. Una vez tenemos este mosto ya que ha pasado por el tanque Whirlpool, que ya ha sido parcialmente o casi completamente clarificado, sin quedando partículas, no es cristalino, ¿vale? Sigue siendo algo turbio, pero ya nos hemos retirado las partículas más grandes, las partículas más gruesas. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es enfriarlo y rápidamente. Tenemos un líquido, un mosto, a unos 100 grados centígrados. Y lo que tenemos que hacer es bajarlo rápidamente a 10, porque a 10 grados centígrados es la temperatura a la que empiezan a trabajar nuestra levadura, en la que nosotros empezamos a elaborar nuestra cerveza, ¿no? Por así decirlo. Lo que hacemos es utilizar un intercambiador de calor o un intercambiador de placas. Lo que hace es, por un lado, entra cerveza caliente, ¿vale? Perdón, cerveza, mosto, siempre me estoy confundiendo, entra mosto caliente y por el otro entra, o por otro lado, entra agua o bien, y después, mejor dicho, primero entra agua de red, para que se produzca un intercambio en esas placas, ¿vale? Del calor del mosto cervecero con la temperatura más fría del agua. Y por el otro lado, lo que vamos a introducir en una segunda fase es agua glicolada. El agua glicolada no es más que agua que tiene un compuesto añadido, que es glicol, que nos permite bajar mucho más la temperatura del agua sin que ésta se congele por debajo de los 0 grados centígrados sin ningún problema. De esa manera conseguimos enfriar muy rápidamente el mosto antes de ponerlo a fermentar. Eso sí, un paso muy importante antes de adicionar la levadura y poner a fermentar nuestro mosto es ni más ni menos que airearlo. De manera general, estoy seguro que muchos de vosotros sabéis que la cerveza tiene presenta un proceso de fermentación anaerobia, es decir, que no interviene el oxígeno. Eso es más o menos cierto. Necesitamos tener oxígeno en el arranque de la fermentación y, por lo tanto, tenemos una fase que se denomina aireación del mosto, en el cual introducimos oxígeno, oxigenamos el mosto, porque la levadura en las primeras fases de la fermentación, que es cuando se multiplica, se propaga y digamos que de alguna manera coloniza todo el mosto, necesita oxígeno para poder dividirse, para poder multiplicarse. Por lo tanto, necesitamos un mosto rico en oxígeno. Una vez tenemos este mosto aireado, lo que hacemos es introducirlo en los tanques de fermentación y añadimos también la levadura, ¿vale? Añadimos la levadura que realmente es quien hace la cerveza, sin desmerecer en ningún momento la labor de los maestros cerveceros, que son unos grandísimos profesionales. La levadura es quien convierte el mosto cervecero en cerveza, ¿vale? En primera instancia es cerveza verde, y eso es lo que ocurre en el proceso de fermentación, en el cual ya nos encontramos. Una vez tenemos ese mosto introducido dentro de los tanques de fermentación y con la levadura, comienza la fase de fermentación. Primero tendríamos pues, una breve fase de colonización, de multiplicación o una prefermentación, como queráis llamarlo, en el cual la levadura lo que hace es ir multiplicándose para poder llegar o colonizar todo el mosto y después empezaría la fase de fermentación en sí misma, la fermentación alcohólica, donde lo que hace la levadura, que no es más que un organismo vivo, es un hongo unicelular, Saccharomyces, ¿vale? Es un hongo, mices, que se alimenta de azúcares, sacaro, azúcares fermentables, que es lo que hemos obtenido en la primera fase de maceración, ¿no? En esas primeras fases de maceración, cocción, pues es lo que hemos obtenido, un mosto rico en azúcares fermentables, es decir, alimento para la levadura. ¿Y qué hace con estos azúcares la levadura? Pues la levadura procesa estos azúcares y digamos que de alguna manera los convierte, por su ciclo de vida, unas reacciones biológicas, obtiene de estos azúcares alcohol, CO2, gas y subproductos aromáticos, subproductos de aroma y de sabor, que son los que marcan realmente, los que marcan muy fuertemente las características sensoriales de una cerveza fina. La levadura es el gran tesoro o el gran tesoro que guardan todos los cerveceros. Nosotros utilizamos una levadura exclusiva que nadie más puede utilizar, a la que nadie más tiene acceso, porque nos da o nos imprime un carácter en nuestras cervezas único. Y por eso digo que es un tesoro a guardar por cualquier cervecero. De alguna manera, esta levadura lo que hace es, como os decía, transformar estos azúcares, obtenemos a partir de ella cerveza realmente. Ahora ya podemos decir que es cerveza. ¿Es cerveza finalizada? Pues no.
Lo que tenemos es una cerveza verde, una cerveza muy joven, una cerveza que obtenemos después de 7 días, porque el proceso de fermentación, por lo menos nuestro proceso de fermentación, dura unos 7 días aproximadamente. ¿De qué depende la duración de este proceso? Pues veréis, este proceso, su duración depende de muchos factores. La cepa de levadura utilizada, nosotros en nuestro caso utilizamos una cepa lager, una variedad de levadura lager, que tiene la capacidad de fermentar a bajas temperaturas, ¿vale? Y tiene una serie de características. Una de ellas es que es un poquito más lenta, por ejemplo, que otro tipo de fermentaciones como las que pueden llevar a cabo las levaduras o las cepas ale, las de alta fermentación. Nosotros empleamos una cepa de levadura de baja fermentación, lo cual hace que, bueno, tarde unos 7 días en completar la primera fermentación, ¿vale? A la cual no sigue más que una segunda fermentación, por así decirlo, o también podemos llamarla maduración. El proceso de maduración es un proceso seguido al proceso de fermentación, que lo que ocurre es que la levadura, que ya no está tan activa como antes, que ya, digamos, los procesos son un poquito más lentos, sigue trabajando, sigue haciendo un trabajo de fondo. ¿Por qué? Porque una vez se acaban los azúcares, digamos, acaba su alimento favorito, lo que hace la levadura es reprocesar subproductos que ella misma ha producido durante esa primera fermentación. De alguna manera, esa cerveza verde necesita madurar, necesita reposo y necesita una serie de transformaciones biológicas que ocurren durante este reposo en frío, aproximadamente cercano a los 0 grados o entre 0 y 5 grados, y de este reposo en frío tenemos una cerveza ya finalizada, ¿no? Una cerveza ya final. ¿Por qué digo cerveza final? Porque, como os decía, esta levadura sigue procesando estos subproductos y al final de este segundo procesado, de este segundo, digamos, ataque a todo aquello que hay en el medio, lo que damos es un perfil ya más redondo. Además, esta maduración tiene como objetivo más cosas. No solamente tiene como objetivo un redondeo del perfil, digamos, de sabor y de aroma, sino que también este frío, esta maduración en frío, nos ayuda a clarificar la cerveza, a estabilizarla, ¿vale? A una estabilización coloidal, es decir, aquellos todos compuestos que estaban en suspensión y que por acción del frío coagulan, precipitan y de alguna manera ayudamos o contribuimos a la clarificación de esta cerveza. De tal manera que también cuando esas células de levadura quedan inactivas, digamos que precipitan y se dirigen hacia la parte inferior de los fermentadores, o de los tanques de maduración en este caso. Y lo que hacemos es purgarla, es decir, retirarla para poder ir, digamos, clarificando esa cerveza en el paso previo al acondicionado, ¿no? Que sería estas purgas o esta eliminación de esta levadura y otros compuestos en suspensión del paso previo al acondicionado. En el acondicionado, realmente lo que hacemos es, de alguna manera, dar los toques finales a esta cerveza, ¿no? A esta cerveza que ya hemos finalizado, ahora ya después de la maduración sí tenemos cerveza. Y como siempre os voy diciendo cuánto tiempo dura estos procesos, pues para que lo veáis, el proceso de maduración es el proceso que yo creo que es el más largo de todo nuestro proceso de elaboración. Por lo menos nosotros tenemos un periodo de maduración medio o mínimo de unos 15 días, en el caso de Estrella Galicia Especial, por ejemplo, pero también tenemos otras cervezas que superan y con creces ese tiempo de maduración, como es el caso de la Black Opas, en el que el periodo de maduración puede pasar tranquilamente pues un mes, ¿no? Por lo tanto, es un periodo largo en el que se emplea mucho tiempo, pero que es necesario para conseguir ese perfil final, esa redondez sensorial final en nuestras cervezas. Lo que hacemos después de estos 15 días mínimo o más, lo que hacemos después es el acondicionado. En el acondicionado lo que hacemos es, por un lado, filtramos la cerveza y damos esos pequeños ajustes finales, ¿no? Esa brillantez que a todos nos gusta o que nos llama la atención en la cerveza, y también hacemos el ajuste de carbono. La cerveza es una bebida naturalmente carbonatada. Ya os decía que antes que durante la fermentación digamos, se, perdona, se provocan o se genera, eso es, se genera ese CO2, ¿vale? Esas moléculas de gas, ese gas carbónico, que lo que hace es carbonatar de manera natural la cerveza. ¿Qué ocurre? No todas las fermentaciones pues, ocurren de manera similar o todas son iguales y por lo tanto no todo el punto de carbónico de toda la cerveza, mejor dicho, no todo el carbónico
todos los lotes de cerveza que sacamos de maduración, pues son exactamente iguales. Y por lo tanto es necesario estandarizar de alguna manera, ¿no? O es necesario, digamos, homogeneizar ese punto de carbónico para que siempre sea el mismo. Y cuando tomemos nosotros cualquier cerveza, pues siempre sea igual. Por lo tanto, lo que hacemos en el acondicionado es filtramos la cerveza, eliminamos toda aquella partícula en suspensión que no nos interesa, restos de levadura o cualquier otra, digamos, proteína coagulada que nos quede por ahí, y también ajustamos el carbónico. De esa manera ya obtendríamos, ahora sí, la cerveza lista para consumir. ¿Pero cómo lo vamos a consumir? Pues antes hay que pasar por un envasado o por lo menos nos lo tienen que acercar a algún sitio para poder tomarlo. Bien, entonces aquí tendremos la sección de envasado, que yo considero también indispensable y de alguna manera es el último paso, el último proceso al cual se somete la cerveza antes de salir de fábrica. En el envasado podemos encontrar diferentes formatos. Podemos encontrar el formato botella, el formato lata, el formato barril. ¿Vale? Digamos que dentro de estos formatos también podemos encontrar diferentes volúmenes. ¿Vale? Volumen de quinto, de tercio, barril de 30, en fin. Podemos encontrar muchos tipos de formatos diferentes, pero lo que llevan es todos lo mismo. Es la misma cerveza. No se fabrica, digamos, cerveza diferente según el formato. Mención especial, y referente a esto último, quería darle a la cerveza de bodega. Bien, por norma general, cuando envasamos una cerveza, la tenemos que someter a un proceso de pasteurización. El proceso de pasteurización, ya sea, digamos, por varios métodos, tenemos flash, tenemos túnel, las diferencias son más que nada operativas, sensorialmente son casi 100% iguales, no hay, digamos, nadie que pueda distinguirlas, o muy difícilmente se pueden distinguir a ciegas, pero el objetivo de la pasteurización es, digamos, estabilizar microbiológicamente esa cerveza y permitir que pueda llegar a cualquier parte del mundo, ¿vale? Que esa cerveza pueda viajar y pueda llegar en las mejores condiciones posibles. ¿Qué ocurre? La pasteurización es un tratamiento térmico, un incremento rápido de la temperatura y una bajada también rápida de la temperatura y por lo tanto, digamos que de alguna manera, aunque sea muy poquito, esa cerveza pues sufre alguna pequeña consecuencia en ese proceso. Por eso quería destacar especialmente o señalar especialmente a nuestra cerveza de bodega, que es cerveza sin pasteurizar. Esta cerveza lo que hacemos es, una vez ha pasado el acondicionado, va directamente a nuestros camiones o tanques cisterna especializados, ¿vale? Que son las que lo lleva a los locales que tienen digamos, esta cerveza de bodega, sin romper la cadena de frío y dentro de unas bolsas estériles de un solo uso. ¿Vale? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque tenemos que conservar o preservar con el mayor cuidado posible la cerveza porque no ha sido pasteurizada. Entonces, tenemos que ralentizar o tenemos que impedir que haya ningún tipo de contaminación o ningún tipo de intrusión en nuestra cerveza. Por lo tanto, una vez que llega a esos locales, la cerveza lo que se hace es se descarga en unos tanques que también tienen una bolsa dentro de un solo uso estéril y de esa manera lo que estamos haciendo es preservar esa cerveza también refrigerada, ¿vale? Hasta el momento de su disfrute, de esa caña, de ese servicio de esa caña. Además, tener la cerveza dentro de estas bolsas lo que nos hace es permitirnos mantener o conservar la cerveza con el punto de carbónico óptimo, puesto que al estar dentro de estas bolsas no necesitamos un gas de impulsión que impulse la cerveza, sino que lo único que hay que hacer es, con aire comprimido, ir apretando esa bolsa y de una manera ya sale la cerveza. Por lo tanto, siempre mantiene el punto óptimo de frescura y el punto óptimo de, digamos, de carbonatación o de punto de carbónico de nuestras cervezas. Por último, ya veis que hemos hecho un amplio recorrido, lo que viene siendo el proceso de elaboración de una cerveza. Para mí, esto es una opinión ya personal, el proceso de elaboración de cerveza finaliza con la aprobación de alguien muy especial, que es el cliente. ¿Vale? El cliente o el consumidor que se toma una cerveza es el último punto de control, es el último punto de verificación y quien tiene que dar el visto bueno a este producto, a nuestro producto, que es la cerveza. Así que hasta aquí hemos llegado con esta sesión de cómo se elabora una cerveza, de cuáles son los procesos implicados en la elaboración de una cerveza. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y os hayáis visto alguna curiosidad que no sabíais. Y nada, seguimos aquí con vosotros en estas sesiones de cultura de cerveza. Muchísimo ánimo a todos, espero veros pronto en los bares, que ya queda muy poquito. Así que nada, mucho ánimo.